la etapa de la militancia, digamos, más formal en la política, ¿no? Con algún cargo, primero en la Universidad del Litoral, en la conducción, en los rectorados, pero después ya ingresando de lleno en la política provincial primero, estuviste en las dos cámaras y ahora en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí la parte universitaria siempre fue algo muy importante, ¿no? Desde esa participación, como charlábamos antes, en distintos niveles de cogobierno de la universidad, como consejero, pero después, bueno, también como funcionario de la universidad, en un lugar para mí muy importante fue que es extensión universitaria, ¿no? El espacio que le toca a la universidad para articular con la sociedad, con las instituciones. Bueno, eso también a uno lo hace poner en contacto con distintas realidades, con una diversidad, con comunicaciones, pero también con la necesidad de establecer esos contactos con personas que pensan distintas, de credos distintos. Bueno, recuerdo que conjuntamente con, en su momento con la DAIA, habíamos traído a Monseñor Laguna y... el famoso obispo de Morón. El obispo de Morón y también a alguien en representación de la religión judía, para el diálogo interreligioso. Eso también, bueno, iba marcando, serán años 95, 97, también esa apertura, ¿no? El diálogo interreligioso también es y fue importante. Pero bueno, desde ahí creo que después fue una continuidad lógica en la política, no más vinculado ya a la función legislativa, ¿no? Sí, con dos visiones diferentes, porque una cosa es ser diputado y otra cosa es ser senador. Yo lo hablaba días atrás con alguien, no es la misma función, no, pese a que son legisladores para el gozo de la gente, pero no es lo mismo estar sentado, digamos, en una cámara que en la otra, lo que representa, ¿no? Sí, la idea de las dos cámaras evidentemente tiene funciones distintas, tiene centros de gravedad distintas, ¿no? El legislador provincial tiene una visión, el diputado provincial, ¿no? Tiene una visión más global de la provincia, entra en los debates más generales que tiene la provincia, y el senador tiene una responsabilidad inmediata, directa, de alguna manera bregar, pelear por los intereses de su departamento. Esto es la lógica y el sentido que tiene la bicameralidad, ¿no? Una que protege el territorio, que es el Senado, un senador por cada uno de los 19 departamentos, y otra es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, por supuesto, discute más globalmente, como decíamos antes, los derechos, las obligaciones, la construcción de ciudadanía, la institucionalidad, las reformas. Es más el lugar donde se debate las ideas, las propuestas. El Senado es más de defensa y de custodia de los intereses locales, territoriales, y te vincula mucho más, por lo tanto, a la actividad, tanto con los presidentes comunes, los intendentes, las instituciones, a la agenda más del territorio. Y me parece que además, más allá de algunos intentos que hubo alguna vez, cuando se habla de reforma, un largo tema de eliminar la bicameralidad, me parece que sería un error, ¿eh? La provincia, para mantener los equilibrios territoriales, porque si no tenés dos grandes ciudades que te chupan todo, digamos. Sí, a ver, yo creo que en eso Córdoba, que es una experiencia por una provincia similar a la de Santa Fe, cambió por la unicameralidad y la experiencia no es buena. La experiencia no es buena, por supuesto esto de que se puede reducir el gasto no es el argumento, pero aún siéndolo no sucedió así. Pero no hay, digamos, una posibilidad de las leyes del doble debate, del doble control. Sabemos que muchas veces puede haber muchos intereses en juego y por eso es sano que haya dos cámaras de control. Y por supuesto esto que equilibra los territorios, ¿no? Los integra con este contrapeso que significa una Cámara de Senadores que pone cierta igualdad en la población con el territorio. Me parece que Santa Fe necesita todavía institucionalmente este modelo, porque necesita una mayor integración de su norte, de un mayor equilibrio poblacional, territorial, geográfico, de sus riquezas, y bueno, eso naturalmente que un elemento importante son las cámaras. Por supuesto, después hay muchos debates, no es que es
pero digo, me parece que eso es pero hay, clave, por ejemplo, ¿no? parlamentarismos que se llaman asimétricos, en el sentido de que la Cámara de Diputados tiene determinadas iniciativas que no se las concede a la Cámara de Senadores. Es decir, se puede encontrar algunas formas para aquello que objetan, digamos, una visión a lo mejor de los departamentos donde el senador figura o aparece como una figura demasiado fuerte. Yo no lo veo así, pero siempre hay formas de generar ese equilibrio, ¿no? Ahora, vos decías, para integrar el norte, ¿no? Fíjate vos que, ahora vos algo hiciste el año pasado cuando presentaste este proyecto para que sumar los departamentos del norte a este plan Belgrano, que esperemos, digamos, porque geográficamente está mucho más integrada a esa zona, tiene mayores características Chaco, Santiago del Estero, hasta un pedazo a Corrientes que al sur santafesino, ¿no? Además realidades que son similares desde lo geográfico, de los bajos submeridionales, de las explotaciones primarias. Y también es importante que estemos pensando en esa integración, que en definitiva es la integración del norte y la articulación con el país, mirándolo desde una mirada nueva, desde un planteo que hasta hace poco tal vez no se lo planteaba de esta manera, pero también no solamente pensando en el eje, si uno piensa el Belgrano, Cargas, el ferrocarril y la ruta 34, no solamente en ese eje diagonal entre el norte, Salta, Jujuy, para poner dos provincias, y el puerto de Buenos Aires, sino también en la necesidad de articular la provincia de Santa Fe con Chaco, con Corrientes, con Jujuy, con Salta, pero en ese eje también este-oeste, ¿no? Y en esto también es fundamental cuando hablamos del Plan Belgrano, no solamente la integración y el beneficio que se pueden tener en infraestructuras sociales del norte santafesino, sino también en cómo se integra la provincia de Santa Fe con el norte de nuestro país. Y ahí es vital importancia cómo pensarlo, porque no es lo mismo, te insisto, en pensar en un eje este-oeste que en ese eje diagonal norte-sur, donde ahí el puerto de Santa Fe, por ejemplo, puede ser un lugar estratégico para esa articulación con el norte santafesino, ¿no? Toda la producción primaria saldría en forma mucho más barata, en forma mucho más eficiente por los puertos de Santa Fe. ¿Y vos crees que un gobierno en cabeza de dos porteños prácticamente, porque Macri, más allá que es bonaerense, vive en Buenos Aires, fue jefe de gobierno, y Michetti también, digamos, van a verle ese desarrollo? Porque siempre dijimos la mirada de los interiores, los presidentes que tuvimos en el interior fueron los más centralistas. fueron digamos, probamos con todo de otra manera. ¿Vos creés que puedan tener una visión federal del país? Sí, yo creo que hay una necesidad de asumir una representación que naturalmente, y si querés verlo en la forma más mezquina, electoralmente no alcanza con la capital federal, que se requiere una mirada para consolidar un proyecto donde tenga una legitimidad electoral, pero una legitimidad de acompañamiento del país. Indudablemente que Macri tiene una visión del país, porque es ingeniero, porque su visión trasciende los límites de la ciudad, ya como presidente de la nación, pero lo fue como precandidato, y por supuesto que este plan Belgrano también lo marca. La discusión que teníamos hace poco con la coparticipación federal, abre la discusión de la coparticipación federal, no hubo maniobras para dilatar la aplicación del fallo de la Corte, que beneficia, que veníamos peleando, recordás, Mario, y siempre lo planteamos desde la provincia, que era un objetivo. Bueno, se está aplicando hoy, ya se está aplicando esa eliminación de la detracción de los 15% de la coparticipación. Yo creo que puede haber una visión regional y una visión al interior distinta, pero también en un punto. Santa Fe, por su característica productiva, fue muy golpeada por las políticas que fueron en contra del sector agropecuario. Yo no diría agropecuario, agroindustrial, porque cuando vas a Las Parejas, Las Rosas, la maquinaria agrícola, pero además en el absurdo, por ejemplo, los frigoríficos. Si hay algo que agrega valor agregado, son los frigoríficos. 15.000 puestos de trabajo se perdieron en Argentina. Una locura. Cuando uno va a los frigoríficos de Nelson, en Recreo, funcionan a la mitad de su capacidad instalada. Esta locura de que Argentina pasó a exportar menos carnes que Uruguay y Paraguay, a mí cuando me dijeron la primera vez, digo, no, acá hay un error, así que me fui al famoso Google a ver, efectivamente, nosotros exportamos menos carne que Paraguay y Uruguay. Con lo cual yo creo que Argentina está obligada a pensar
en un desarrollo, está pensado, digamos, una agenda diferente de lo que teníamos hasta ahora, donde la idea fue concentrar de Kirchner, concentrar recursos en la nación, cada vez más recursos, para someter a quien pueda hacer una oposición política. Entonces, yo creo que hoy el país, su agenda, y con respecto a lo federal, yo no dudo que esta primera reunión que vivimos y que vimos de los gobernadores con el presidente de la Nación para establecer una agenda de discusión, bueno, es algo que en cualquier país habitual, parece mentira, pero lo habíamos perdido. Habitual, pero lo habíamos perdido. Bueno, en los últimos días de diciembre se hizo una reunión de gabinete, hace 10 años que no había reunión de gabinete, bueno, en la República Argentina. La normalidad nos sorprende, con lo cual venimos, por supuesto, de un proceso de anormalidades muy profundo y de deterioro institucional muy profundo. Yo cuando juré en el Congreso de la Nación, no me gusta hacerlo normalmente, sino por lo que corresponde, por las cláusulas o por las juras que son de forma. Pero creía que era necesario decirlo porque veía tanto fanatismo en algunos sectores de la cámpora que me pareció importante jurar para que se termine con la grieta y para que se termine con la pobreza. Necesitamos recuperar, y yo no dudo que además en todos los partidos hay esta visión y esta vocación, y particularmente también en el peronismo. Me ha tocado compartir espacios de discusión con Juan Manuel Urtubey, por ejemplo, que no dudo que tiene esa visión de un país diferente. Sí, sí. Vos planteas el tema frigorífico, pero nos quedamos también sin ganado en los campos. Bueno, por supuesto. Obligamos a vender. Bueno, yo lo escuchaba no es fácil. A Javier González Fraga, ¿no? Esto del populismo puesto a consumirse los stocks, ¿no? Nos consumimos los stocks de la energía, porque éramos superavitarios, pasamos a ser deficitarios, el ganadero, bueno, los stocks de las reservas del Banco Central, porque a Argentina llegó con reservas llegaron ahí. Líneas. Cuando llegas con el auto ahí, exactamente, la luz amarilla venciéndose. Parece mentira, ¿no? Así es. Gracias, Hugo. Gracias a usted.